El paisaje de Siyustani no solo destaca por sus torres funerarias, sino también por ser un testimonio de la avanzada ingeniería hidráulica de los Atuncoyas. En las laderas de los cerros adyacentes a la laguna de Humayo es posible identificar terrazas agrícolas o andenes, estructuras diseñadas para ganar terreno cultivable, pero también desarrollaron los waru-warus. Hay que recordar que hace miles de años el hombre andino, desafiado por la orografía que genera la cordillera de los Andes, logró grandes proezas, legando a la humanidad la domesticación de animales como la llama y plantas como la papa o la quinoa. Pero tal vez el secreto más importante sean los waru-warus. Estos consisten en una serie de plataformas de tierra rodeadas por canales de agua y ordenadas en hileras o figuras geométricas andinas. Waru en quechua es pedregal o montón de piedras. Waru-waru significaría camellones en la región del altiplano y la puna para los cultivos. Se construyen cavando canales y redistribuyendo la tierra en plataformas sobreelevadas con respecto a la superficie original del suelo. En una hectárea de waru-warus solo hay 6.000 metros cuadrados de plataformas útiles para siembra, mientras que en una hectárea de área de suelo normal hay 10.000 metros cuadrados, es decir, 40% más. Sin embargo, en el aparente pequeño espacio del waru-waru, la capacidad de producción es 10 veces mayor que en la agricultura tradicional. Según las experiencias con campesinos, la producción promedio de la papa es de 5 toneladas por hectárea, mientras que la producción promedio de waru-waru es de 50 toneladas de papas por hectárea. Además, este ecosistema agrícola se vincula estrechamente con la ganadería. Las llamas y alpacas no solo encontraban pastos frescos en los bordes de los canales, sino que su estiércol servía como abono natural necesario para mantener la fertilidad de las plataformas, creando un ciclo de producción autosustentable y altamente eficiente. Además servían como piscigranjas de peces del altiplano que a la vez servían como alimento a las aves que también fertilizaban estas tierras. Según nuestras investigaciones, los waru-waru o sucacoyos tienen más de 5.000 años y son un legado del mismísimo Wiracocha. Sobre los tipos de waru-warus existen dos, hasta tres, los trazos circulares y los de líneas paralelas. Algunos son muy antiguos y hoy permanecen ocultos bajo las aguas del lago Titicaca. Otros, en cambio, son más recientes o han sido rehabilitados desde la década de 1980. Sin embargo, hay un detalle de enorme importancia. Presentamos el tercer tipo de waru-waru. En las cercanías de Siyustani se han identificado algunos que adoptan las formas de animales. Estas figuras, que recuerdan a los geoglifos de Nazca, abren una nueva y sugerente línea de investigación, pues indican que los sucacoyos no se utilizaban únicamente para el cultivo mediante diseños prácticos o funcionales. La presencia de estas figuras zoomorfas sugiere que también pudieron cumplir una función simbólica o ritual. ¿Se trataría de íconos religiosos? ¿Estuvieron vinculados a ceremonias relacionadas con el agua o incluso tuvieron un uso astronómico? Estos grandes waru-waru parecen revelar que el paisaje agrícola andino fue al mismo tiempo un espacio sagrado y codificado. La investigadora italiana Amelia Carolina Sparaviña, del Departamento de Física del Politécnico de Turín, empleando imágenes satelitales de Google, examinando una red gigantesca de terraplenes que cubre unas 120.000 hectáreas de terreno próximas al lago Titicaca y Siyustani, halló estructuras que parecen representar aves y cuyos ojos son estanques. La estudiosa italiana señaló además que algunas de las formas tienen un claro significado simbólico y se las puede considerar geoglifos. Entre las figuras destaca la de un cóndor. La red de terraplenes formaría parte de restos de un antiguo y extenso sistema agrícola construido siglos atrás por las poblaciones andinas que crearon un sistema de campos elevados con canales de drenaje, refirió la experta. Apenas se conoció la noticia del hallazgo de una serie de geoglifos en los alrededores del lago Titicaca, los arqueólogos Fernando Sosa y Jimmy Buroncle, de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura, se trasladaron a las pampas de Ilpa con la finalidad de localizar uno de los geoglifos que fueron descubiertos por la investigadora italiana. Al llegar a las comunidades campesinas de Los Ángeles de Cotos y Cialé, que se hallaban muy cerca a Atuncoya y a la carretera Puno-Juliaca, encontraron restos de waru-waru de la época prehispánica.
intermedio temprano pertenecientes a la cultura Pucara. La Dirección Regional de Cultura de Puno, a cargo de Gary Mariscal, señaló que su institución continuaría con los trabajos de identificación de los gigantescos geoglifos, ubicados por imágenes satelitales, por Esparaviña. Cóndor o loro. Mariscal explicó que se ha detectado una cabeza muy similar a la de un cóndor y puede afirmar que existen evidencias arqueológicas de tecnología guaru correspondientes al intermedio temprano Pucara. Manifestó: en la primera instancia nos corresponde comprobar las evidencias y proteger estas áreas a través de una resolución que declare patrimonio cultural estas zonas. Intrigados por estas imágenes que ya no se encuentran en internet, viajamos al lugar en la difícil tarea de hallarlas. Nos tomó muchos años poder ubicar la zona exacta y dirigirnos al lugar. Además, tuvimos que utilizar un dron. Este es un aporte exclusivo del programa Matergia. Estos animales no son meras casualidades. Algunas figuras aparentes incluyen la representación de un loro junto a aves locales como la parihuana o flamenco andino, formas que recuerdan a un armadillo, animal propio de zonas más bajas de Sudamérica. El geoglifo de la parihuana es más estilizado y suele ser más difícil de distinguir si la luz no es la adecuada. Se aprecia mejor durante el solsticio o al atardecer. Tiene unos 25 a 30 metros de largo, unos 10 metros de ancho. Presenta un cuello largo y curvo y patas delgadas, rasgos inconfundibles de la parihuana. La parihuana es una ave andina sagrada en el altiplano, cuya presencia en las orillas de la laguna de Humayo es frecuente. Muy bien, estamos en Moro. Justamente ahí está la parihuana, aunque también podría tratarse de otro geoglifo que está para allá. Bueno, ya nos vamos ahora. Todo esto es en la zona de Siyustani, donde se probaría que hay geoglifos con formas con animales y podrían ser el origen también de las líneas de Nazca. Vamos a ir ahora a Siyustani a buscar el geoglifo más importante del Titicaca.
Muy bien amigos, hemos llegado por fin al punto, después de la asistencia del Google Maps, bastante complicado en algunos puntos porque no hay señal, y justamente aquí hemos paneado por todo este sitio buscando más geoglifos, hemos encontrado algunos sucacoyos, pero ya el del puercoespín está totalmente desaparecido y solo hemos encontrado pues el del gallo, el del ave, y hemos visto muchas aves parecidas también acá, y es lo único que hemos encontrado de momento, así que vamos a hacer una nueva prospección y los dejamos con las imágenes, aquí en busca del geoglifo del Titicaca. El geoglifo del ave, cóndor o loro, es una de las más visibles por ser de enorme dimensión. Posee un largo entre 35 a 40 metros, un ancho de unos 15 a 20 metros en su sección más amplia. Fue realizado mediante la técnica de limpieza o sustractiva, removiendo la pátina oscura de las piedras superficiales para dejar ver el suelo más claro debajo. Aunque localmente se le llama el oro, los arqueólogos suelen identificarlo como un cóndor joven, debido a la posición de las alas y a la forma del pico, elementos vinculados a la simbología de poder de los reinos locales. Hola, ¿qué tal? Estamos a un par de kilómetros de la carretera, por la vía de Sillustani, Juliaca, Puno, y justamente hemos venido a buscar los famosos geoglifos de Puno, ¿no? Que en realidad Puno ha tenido miles de geoglifos, más o menos de ese 100% que han existido desde hace más de 5.000 años, al día de hoy solamente queda un 2%, ¿no? Y podemos así decir que en Ácora deben haber unos 4 o 5. Por otra parte, cerca a Lampa debe haber unos 4 y por Sillustani hay como 3 o 4 también, ¿no? Pero ya muchos de ellos están casi destruidos o ya no se les comprende en su dimensión. Entonces lo que conviene es rehabilitarlos e incentivar a las personas que viven aquí para que puedan refaccionarlos y de esa manera de repente poner una atalaya y incentivar el turismo, ¿no? Justamente estamos por aquí, por esta zona. Claro, no se ve porque son geoglifos tan grandes que tienen que ser vistos desde lo alto, ¿no? Vamos a lanzar el dron y bueno, esto simplemente es como para que ustedes vean que estamos in situ también y más o menos se den cuenta de dónde pueden encontrarlo. Y bueno, y aquí llegamos después de muchos años y muy difícil ha sido dar con este sitio. Realmente no está ubicado por GPS, así que hay que buscarlo, como quien dice, manualmente. Para los antiguos constructores el tamaño no era aleatorio. Estas figuras están diseñadas para ser vistas desde la explanada de las chulpas o desde las barcas en la laguna. Al medir varias decenas de metros, los geoglifos actúan como marcadores de paisaje que conectan el mundo de los muertos, las chulpas, con el mundo natural, las aves y el agua, por utilizar como ojos las cochas, otro sistema ancestral de conservación de agua para la agricultura. La presencia de estos motivos animales en un
un contexto agrícola plantea preguntas que van más allá de lo funcional. La parihuana del Titicaca es parte de la fauna típica de los humedales altoandinos, cuyos ciclos ecológicos están profundamente ligados al agua y al clima de la región. Su posible representación en el paisaje de tierra y agua podría haber simbolizado la armonía entre la agricultura, los seres vivos y los ciclos naturales. Pero el oro, un animal típico de zonas tropicales y selváticas, no pertenece al repertorio faunístico habitual del altiplano. Su inclusión, si es interpretada así, abre una intrigante hipótesis. ¿Acaso es un símbolo ligado a rutas culturales o comerciales en remotas épocas antiguas? ¿Representa conexiones entre la sierra y la selva de Puno? ¿O podría sugerir memorias culturales que trascenderían los límites ecológicos contemporáneos? Por otro lado, la figura del armadillo, aunque propia de regiones más templadas y de transición, podría vincularse con ideas de protección, refugio o ciclos de la tierra, considerando que estos animales excavan bajo la superficie y tienen una presencia simbólica fuerte en diversas culturas indígenas sudamericanas. El hallazgo de estas formas plantea una lectura donde la agricultura dejó de ser meramente productiva para convertirse en un lenguaje inscrito en el paisaje, vistos desde arriba, a veces solo con imágenes satelitales o drones. Estos patrones se vuelven geoglifos, estructuras humanas que integran función, simbología y paisaje. Esta perspectiva fue señalada en estudios sobre geoglifos del altiplano que comparan estos complejos patrones con diseños deliberados de paisajes antropizados. En términos técnicos, los restos visibles se encuentran a distancias accesibles desde sitios como Sillustani o Ácora, ambos en el departamento de Puno, y muchos de ellos, aunque fragmentados o rehabilitados, muestran que el conocimiento agrícola andino no fue estático, sino dinámico y adaptativo. La recuperación de estos sistemas en la década del 80 por comunidades locales confirma además que no se trata solo de hitos geográficos delimitantes, sino es un patrimonio agrícola vivo. Lamentablemente, la adopción de técnicas agrícolas extranjeras no acordes a la ancestralidad andina o el escaso conocimiento de la existencia de los guaruguarus y la falta de interés del Estado a través de sus actores culturales ha propiciado la depredación constante de estas figuras. Cada año se visualizan con más dificultad y se estima que al menos el 80% de los guaruguarus ancestrales ya han desaparecido, constituyendo una pérdida irreparable para la memoria de nuestra cultura peruana. Según nuestra hipótesis, fue el mismísimo Huiracocha quien enseñó estas técnicas agrícolas ancestrales andinas. Los guaruguarus y las cochas, ambos elementos, integran los dibujos más sagrados de los geoglifos andinos, predecesores a las líneas y geoglifos de Nazca. Reiteramos nuestra hipótesis. Pensamos que fue el mismo Huiracocha quien enseñó estas técnicas agrícolas. Los guaruguarus y las cochas, ambos elementos, integran los dibujos más sagrados de los geoglifos andinos de Sillustani. Ambos términos se encuentran incorporados en el mismo nombre del dios, Huiracocha, y en el nombre de la técnica agrícola, guaruguaru o guarucochas. Un detalle no menos importante es que los geoglifos de Puno, por su antigüedad, podrían ser predecesores de las líneas y geoglifos de Nazca. Eso nos plantea lo siguiente: ¿acaso los sucacoyos son una forma de escritura en sí mismos, un legado de Huiracocha, de una protoescritura agrícola? ¿Podrían ser una invocación mágico-religiosa o contar alguna tradición perdida? Exploremos esta teoría teniendo en cuenta un hallazgo realizado en Ecuador. En la cosmovisión Cañari, las aves no eran simples animales, sino seres sagrados, intermediarios entre el mundo de arriba, el Hanan Pacha, y el mundo de los hombres.
No es casual que los relatos fundacionales, las lagunas sagradas y los ríos rituales estén asociados a colibríes, guacamayos y serpientes, figuras que condensan cielo, agua y tierra. En Ecuador, otro reino andino, específicamente en la laguna sagrada de Culebrillas, de aproximadamente 1.4 kilómetros de longitud, el paisaje parece haber sido intervenido deliberadamente para contar una historia visible solo desde lo alto, es decir, desde la mirada de los dioses. Los desvíos del cauce del río, formando meandros con cabezas y picos de aves, no responden únicamente a una lógica hidráulica. La forma misma del río, al ingresar a la laguna, dibuja figuras reconocibles. El colibrí, ave sagrada asociada a la energía vital, al mensajero entre mundos. El guacamayo, la figura mayor vinculada al origen, al color, al sol y a la selva primordial. Y acompañando todo el recorrido, la gran serpiente, entidad mítica presente en múltiples culturas andinas y amazónicas, símbolo del agua, del conocimiento profundo y del mundo interior. Este sistema no se revela al caminante común, solo desde las alturas cercanas a los 500 metros, como el video de dron tomado por Andrés Zamora Astudillo. Solo así el conjunto cobra sentido. Esto refuerza la idea de que el mensaje no estaba destinado al ojo humano cotidiano, sino a una lectura ritual, astronómica o divina. Estos geoglifos vivos hacen que la Tierra cuente su historia. Las leyendas del colibrí, la laguna y las aves no habrían sido transmitidas únicamente de forma oral, sino también habrían sido inscritas físicamente en el territorio, a través de alteraciones deliberadas del paisaje, de una hidrografía ritual cuidadosamente modelada y de una topografía cargada de símbolos. La geografía misma se transforma en escritura, en una geoescritura, en un relato visible desde lo alto y legible para quienes comprendían su lenguaje sagrado. En este contexto, la presencia del Capac Ñan junto a estas figuras adquiere un sentido profundo. El camino andino no solo articulaba espacios y regiones, sino que enlazaba memorias sagradas. Quien lo recorría no transitaba únicamente un sendero físico, sino un verdadero itinerario mítico, donde cada tramo del paisaje narraba una historia ancestral. Ya, muy bien amigos, entonces estamos ya concluyendo este reportaje de los geoglifos aquí en Sillustani, entre Juliaca y Puno. Según lo que me cuentan algunas personas con las que hemos conversado del Ministerio de Cultura, es que han existido, yo digo, bueno, me dicen miles de geoglifos, figuras, y lamentablemente muchas se han perdido porque no se pueden observar desde el nivel del suelo. Es imposible verlas desde el suelo, desde este nivel. Hay que, de todas maneras, el dron es lo único que nos permite realmente entender, ¿no? Y también gracias al Google Earth, que te permite ver desde arriba. Entonces, estos dos elementos han facilitado la detección de estos geoglifos y también los sobrevuelos de avionetas, ¿no? Que en los 80 se han hecho por Puno, y vamos a encontrar algunas de estas figuras ya detectadas por Ácora, por ejemplo, ¿no? Claro, se pueden ver algunas desde algunos montes, algunas son ya un poquito más evidentes, pero por ejemplo estas de Sillustani, aquí parece que han hecho geoglifos de animales, ¿no? De bastantes animales. Hemos encontrado en Google Maps armadillos, ahora logramos encontrar la parihuana, logramos encontrar otro ave, aves sagradas que hemos visto, ¿no? Perdices, animales salvajes por todo este lugar, hasta zorros. Entonces, de hecho, los geoglifos cumplían un factor de agricultura, de ciencia, de religiosidad, también símbolos de la naturaleza, y esto es, según lo que se estima, ¿no? Por lo menos 5.000 años, son de hace 5.000 años, y superarían a las líneas de Nazca, ¿no? En antigüedad, ¿no? Y ese concepto de hacer también animales. Entonces es muy probable que la costumbre de hacer geoglifos, de hacer líneas, figuras, haya venido de esta zona del Titicaca, y como sabemos en Sillustani se refugiaron las últimas culturas o los últimos hombres después del gran cataclismo en Tiahuanaco, ¿no? Ese fue un sector donde los antiguos ingenieros
de alta tecnología lítica, se asentaron, vivieron por un tiempo. Y bueno, ya vamos también a ir a Siyustani y ahí comentaremos algo sobre el disco solar. Y pueden seguir el video en la consecución pues de lo que estamos proponiendo aquí, seguramente en las pantallas que van a salir en el YouTube. Es que entonces ya sabemos que Wiracocha fue el que entregó esta tecnología a los seres humanos hace más de 5000 años, quién sabe mucho más, para lograr la agricultura. Así que este dios de origen desconocido se preocupó también por la alimentación de este lugar. Wiracocha viene, o la palabra Waru viene de Wiracocha, y todo está íntimamente relacionado. Así que deberíamos preservar esos antiguos conocimientos legados por un avatar andino que conoció su propia topografía, orografía, geografía, y propuso una técnica milenaria y un acostumbramiento de las plantas que debe haber tomado no solo milenios, ¿no?, más los milenios que ya tiene. O sea, esto realmente es tan antiguo como la aparición de la civilización. Y esto fue legado directamente por Wiracocha, por los ojos del gran Wiracocha.